días, mi nombre es Yanni Rico y les voy a hablar sobre el contrato del mandato. El mandato se encuentra tipificado en el artículo 1684 de nuestro Código Civil. Este es un contrato en el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de la otra que la encarga de ello. Las partes en un contrato de mandato son el mandante y el mandatario. El mandante es la persona que encarga ejecutar uno o más negocios jurídicos y el mandatario es la persona que se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios a cuenta de la otra. La transacción. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio virtual. Esta se encuentra tipificada en el artículo 1713 de nuestro Código Civil venezolano. Bien, vamos con las garantías. Las garantías consisten cuando el deudor se compromete a cumplir una obligación. Se está comprometiendo su responsabilidad de manera, esta puede proceder a la ejecución forzosa de la obligación. Esta responsabilidad puede recaer sobre la persona o sobre su patrimonio, o en tanto los dos, como la persona o el patrimonio. Muy bien, ahora vamos con la fianza. El contrato de fianza es un contrato en el cual el fiador se compromete o se obliga frente al acreedor del deudor a cumplir o a satisfacer la obligación de ésta si el deudor no cumple. Esta se encuentra tipificada en el artículo 1804 del Código Civil. Los elementos del contrato de fianza son el consentimiento, ¿verdad?, que no es más que el acuerdo entre las partes, la manifestación de ambos, y la capacidad de poder, que ya que la fianza constituye un acto de disposición del fiador, la misma se sigue con el cumplimiento de la obligación principal. La prenda ordinaria. La prenda ordinaria es un contrato por el cual el deudor o un tercero dan al acreedor una cosa inmueble en seguridad del cumplimiento como garantía. Esta se extingue al quedar extinguida la obligación. El contrato de prenda es un contrato de garantía. La finalidad de este es la de asegurar el crédito del acreedor. Esta se encuentra tipificada en el artículo 1866 del Código Civil venezolano. La hipoteca inmobiliaria. La hipoteca inmobiliaria es un derecho real. Está constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio del acreedor. Esta es para asegurar los bienes o el cumplimiento de una obligación. Esta se encuentra fundamentada en el artículo 1877. La misma se clasifica como hipoteca legal y judicial. La legal es aquella cuyo título es la propia ley y la judicial es aquella en la que el título es el fallo o una decisión judicial. Ahora vamos con la anticresis. La anticresis, esta es un contrato en el cual el acreedor adquiere el derecho de hacer suyo los frutos del inmueble que se le entregue, pero con la obligación de imputarlos a los intereses si se le deben y luego al capital de la creencia. La misma se encuentra tipificada en el artículo 1855 del Código Civil venezolano. De igualmente, el artículo 1856 establece que si no hay pacto en contrario, el acreedor debe pagar las contribuciones y así como las pensiones a las que está sujeta el inmueble en la cual está en anticresis, así como también debe hacer las reparaciones necesarias del inmueble, indemnizar esta puede ser o indemnizar el perjuicio del que sobrevenga, pero a su vez tiene perjuicio al reembolso de todos los gastos que haya hecho al objeto dado en anticresis, al mueble dado en anticresis. La prenda sin desplazamiento consiste a que puede constituirse sobre los bienes enajenados, susceptibles de ejecución, las que específicamente señale la ley. Esto es, cuando tales bienes pertenecieren, ¿verdad?,
a copropiedad a varias personas o en usufructo, ¿verdad? En una propiedad a personas distintas, solo puede hipotecarse o ignorarse en su totalidad mediante el consentimiento de los copropietarios, ¿verdad? O el común acuerdo del usufructario. Es decir, que el nudo propietario, esta no puede constituirse mediante la hipoteca inmobiliaria y prenda sin desplazamiento de disposición, no puede constituirse sobre aquellos bienes que ya estuviesen hipotecados. Bueno, eso es todo y gracias.